En Bogotá, más de 20.000 estudiantes, profesores y trabajadores de universidades públicas y privadas marcharán hasta la Plaza de Bolívar. Los representantes estudiantiles le piden al gobierno 15 billones de pesos para no cerrar las universidades públicas. Los líderes de las marchas de mañana tienen listo un pliego de peticiones para que las 32 universidades públicas más importantes del país no se vayan a paro desde este jueves. Recursos para las universidades públicas. Las universidades públicas exigen 3.2 billones para no caerse y 15 billones para no cerrar. Reestructuración en el ICETEX. Lo que ha dicho el gobierno es que van a llevar a cabo tasas de interés real 0% para estratos 1 y 2. Nosotros lo que estamos exigiendo es mucho más allá. Es que las tasas de interés real de los créditos del ICETEX sean del 0% absolutamente para todos los colombianos. Ciencia y tecnología. Le regrese a la ciencia y la tecnología lo que se le ha venido quitando desde el 2012 hasta acá. Son 700.000 millones de pesos. Los estudiantes llaman la atención sobre la crisis financiera que atraviesan la Universidad Nacional y la de Antioquia. La Universidad Nacional tiene un déficit de alrededor de 84.000 millones de pesos. La Universidad de Antioquia tiene un déficit de alrededor de 150.000 millones de pesos en funcionamiento. Esos 500.000 millones de pesos son plata con la que el gobierno ya se había comprometido con las universidades públicas. O sea, no son recursos adicionales, sino plata que con la que en teoría contaban las instituciones. En el programa Al Punto, con nuestro director Juan Lozano, la ministra de Educación se refirió a la financiación de la educación pública. Uno de los faltantes acumulados más grandes en Colombia es el que usted recibió, lo que decíamos, el sobregiro que recibió en educación. Bueno, Juan, números claves para que se sitúen los televidentes. Encontramos un presupuesto para el año 2019 de 1.9 billones. Si uno mira, pues necesidades claves, básicas en todo el sistema, este es un presupuesto de inversión, pues necesitábamos por lo menos 2 billones más. La jornada de mañana, como yo la interpreto, es un sentir ciudadano que expresa que hay que apoyar la universidad pública. Las marchas saldrán a las 10 de la mañana. La de la Universidad Nacional atravesará la calle 26 hasta la avenida Caracas. En la Pedagógica, la manifestación partirá de la carrera 11 con 72 hasta la Caracas con Jiménez. En el caso de las universidades privadas, las del centro particularmente, desde cada universidad se sale en movilización hacia la plazoleta de la Estrella de la Universidad del Rosario. La alcaldía tiene listos cierres viales desde las 10 de la mañana en la avenida Caracas de la 72 a la Jiménez y en la carrera séptima desde la Universidad Javeriana hasta la 26. Para acompañar esta movilización contamos con 2.000 policías, contamos con 80 gestores de convivencia. Yo le quiero hacer el llamado a toda Colombia de que mañana salgamos a las calles a llenarlas de alegría, de lo que somos los jóvenes colombianos, lo que logra la educación, alegría, respeto. Es muy importante que salgamos a las calles de manera pacífica. Las marchas llegarán a las 12 del día a la Plaza de Bolívar. Bueno, pues nos preparamos, Mauricio, mañana para un día bien difícil en materia de movilidad. Esperemos que no así en materia de orden público. Ya vean ustedes el llamado a movilizarse con tranquilidad, con alegría, a manifestarse sí, pero sin desórdenes. Y el motor de esa movilización, pues es la platica, el presupuesto para las universidades públicas. ¿En qué momento, Mauricio, se llegó a este déficit de recursos para el sector y qué tan cercano se ve, o por lo menos en el corto plazo, la solución a la crisis? Porque además hay algo que la gente no entiende, y es que más o menos desde el 2010 para acá se le viene asignando cada vez más presupuesto a la cartera de educación. Entonces, ¿por qué no hay plata? Paula, arranquemos por la movilización para pintar un poco el panorama como viene, que ojalá no vaya a tener todas las actividades que están previstas, porque esto es de largometraje. Es decir, mañana marchas, el jueves arrancaría el paro a las 9 de la mañana. Sí. Habría entre el día jueves y el día 21 distintas actividades estudiantiles en plazas públicas, en Plaza de Bolívar, distintas marchas, distintas tomas, etcétera, etcétera, todas ellas pacíficas, lo tengo que aclarar, pero son muchas actividades previstas. Y el día martes de la próxima semana a un conjunto de profesores de entidades de educación superior han dicho que si no se le ha resuelto la situación económica al sector, a la educación superior, ellos entran en huelga de hambre. Es decir, esto apenas arrancaría mañana y tomaría todas estas distintas actividades, incluido, si uno puede llamar actividad, una huelga de hambre que arrancaría el martes de la próxima semana. Todo ello, como dice Paula, alrededor de la platica. Recuerden ustedes las cifras, lo que han dicho los estudiantes y los que convocan el paro es que hay un déficit de 3,2
4,2 billones de pesos en términos de funcionamiento para la educación superior y que hay un déficit acumulado de 15 billones de pesos en infraestructura, que se está cayendo muchas de las universidades públicas y aquí lo registramos en varias de nuestras notas a lo largo de los últimos meses. ¿Qué tan grande es eso y qué tan soluble es ese déficit, como lo pregunta Paula? Eso es bastante importante. Es decir, si la actual reforma tributaria, que ha tomado el nombre de ley de financiamiento, en su escenario más optimista recoge todo lo que quiere recoger, asciende más o menos a 13, 14 billones de pesos. Recuerden que el déficit en infraestructura es de 15 billones de pesos, es decir, todo lo que se recogería con reforma tributaria no alcanzaría a cubrir el supuesto déficit de infraestructura de la educación superior. En un escenario mediano, la reforma tributaria terminaría recogiendo, la ley de financiamiento terminaría recogiendo más o menos 9 billones de pesos, es decir, muy corto frente a las necesidades de infraestructura, más o menos el triple de lo que están pidiendo para funcionamiento. Por supuesto que eso deja sobre la mesa distintas preguntas. Una de ellas, ¿está tan maltratada la educación dentro del presupuesto del año entrante? El presupuesto del año entrante, el principal rubro, como ha venido sucediendo en los últimos años, es el rubro de la educación. Toda la educación, más o menos 39 billones asignados para el sector educación. Por supuesto que de por medio hay tanto educación en los primeros niveles, después en educación superior, después en educación universitaria, etcétera, etcétera. Y todo ello lo que significa es que aquí hay un tema de asignación de recursos y un tema de eficiencia de los recursos. Finalizo con lo siguiente. En toda esta discusión se habla de números. Ustedes veían a los rectores de las entidades públicas diciendo necesitamos los 500.000 que se nos barajaron, 500.000 millones de pesos porque estaban previstos para este año, nos los barajaron y los desplazaron para el año entrante. Todo el mundo habla de tapar hueco, todo el mundo habla de distintas opciones, pero hay dos temas centrales que tienen que ver con el modelo educativo y que tiene que discutir el país más allá de los pesos. Primero, si se trata de dar recursos a la oferta, que es lo que está pidiendo este paro, es decir, a las entidades públicas, a las universidades públicas, a los maestros, o recursos a la demanda, que es lo que viene sucediendo al enriquecer y engordar el presupuesto de ICETEX, que ha crecido 1000% en los últimos 10 años, o lo que sucede al darle recursos a Serpilo Paga o a un programa similar, a la oferta o a la demanda. Y el segundo tema que es fundamental, ¿quién ha venido hablando de la calidad de la educación en todos estos días? Absolutamente nadie, y la educación es lo que verdaderamente importa. Mientras hablemos de plata, todo el mundo se pelea un peso, se pelea el otro, y nadie habla del tema importante que es la calidad de la educación.